Este es un ejemplar que nació a partir de una encuadernación virgen, o sea, lo único que teníamos eran las páginas en blanco. Y el contenido, en cierta medida, que yo hacía, era la relación de una búsqueda personal, ¿no? La búsqueda de alguien que llegó a través de los barcos y que intenta, en cierta medida, tener una relación directa con lo que está pisando, con su tierra. Y en cierta medida todo lo que vemos en estos cuadros y en estos dibujos es esa búsqueda de identidad, ¿no? Que creo que en cierta medida a la Argentina, especialmente en Latinoamérica, nos está faltando, es saber en cierta medida quiénes somos, ¿no? Para sabernos proyectar más adelante. Al no saber uno quién es como persona o como nación, se le hace muy difícil justamente proyectarse. Y esto es una de las claves justamente de la dependencia, ¿no? El hecho de que siempre tenemos que depender que nos digan lo que tenemos que hacer. En cambio, lo que yo estoy proponiendo justamente es que nos replanteemos nosotros mismos qué es lo que tenemos que hacer. Y en esta búsqueda quizás no hay muchas cosas originales en el planteo de buscar el efecto de la modernidad, sino es buscar algo nuevo a partir de mi propia necesidad y planteándolo desde un mensaje con honestidad. Específicamente eso es lo que quería decir. Esa es justamente el relato de una historia vivencial, lo que yo siento como porteño, como habitante de este país, ¿no? De las vivencias que puedo relatar a través de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy viendo permanentemente en la ciudad, cómo la ciudad va transformando su cara constantemente, ¿no? La imagen de perder fábricas y transformarse en canchas de pádel y los laburantes salir a buscar cartón es una imagen muy fuerte que está transformando cotidianamente la ciudad, ¿no? Por eso surgen esos cartoneros, por eso surgen los chicos abandonados de la calle. Es una transformación muy dura que algunos ven y otros tratan de no ver, ¿no? Eso está permanentemente en la ciudad. Lo único que tenemos que tener un poquito más de sensibilidad y replantearnos justamente eso. No quizás llegar aceleradamente al primer mundo y quedando en el camino muchos navegantes, ¿no? En esa búsqueda que uno puede transitar en lo cotidiano. Lo que interesa también es desde el punto de vista plástico que lo simbólico, lo gestual pasa a ser casi un lenguaje desde el punto de vista de una escritura. También desde el punto de vista del inconsciente, que muchas veces nos quedamos encerrados en una sola propuesta y justamente eso es lo que no tiene salida, ¿no? Por eso yo a este tipo de rondas las titulé Sin Salida, en esa permanente búsqueda de corridas estéticas, donde la gente permanentemente se va preguntando qué es lo que pasa, ¿no? En ese camino que puede ser la vida. Y donde quizás lo que a través de esa búsqueda podemos llegar a cruzar distintos espacios, ¿no? Como el ciudadano, como la gente transita en la ciudad en forma distinta que en el campo. El planteo de la noche, que ancestralmente nos generó siempre miedo y temor, por ese miedo trascendental hacia lo cósmico, al no saber qué va a pasar al otro día. Y la pérdida
los puntos de vista, ¿no? Esas caminatas que se van alejando casi como si fueran desde un horizonte que no nos damos cuenta y por ahí tomamos una perspectiva contraria y nos vamos metiendo cada vez en lo más profundo, ¿no? Sin saber a dónde vamos. Ese planteo se hace casi agónico cuando se cree que se encontró la salida. Pero quizás esa misma salida sea el mismo espacio que habíamos transitado, ¿no? En esa permanente búsqueda lo único que empezamos a transitar son cambios de espacios, pero la necesidad humana siempre es la misma, ¿no? Y otra de las cuestiones que constantemente nos replanteamos es por dónde pasa nuestra realidad, no la actual, que generalmente es a través de un televisor. Uno cuando llega a la casa lo que primero hace es encender el televisor para ver qué es lo que pasó. Y quizás esa realidad es esta, ¿no? Que la realidad pasa por otro lado, no por el televisor. O el miedo a un planteo de punto de vista esencial que es el miedo a la muerte, ¿no? Y quizás eso lo transitamos permanentemente con ese miedo y quizás no existe. Es un problema cultural. Y acá lo que hago es a través de ese símbolo unir con otro símbolo permanente que es lo ancestral, ¿no? Con todo lo que pasó en América. Es replantear lo que es la cultura el cristianismo en cierta medida, la cultura europea con la cultura americana. Y a partir de ahí transita la caminata por la historia de la América nativa, la América primitiva. Estos personajes justamente son en muchos casos gente que viene de las raíces. Justamente el planteo que yo hago de las raíces es la gente nativa, es nuestro cabeza, ¿no? El cabecita negra. Y acá lo que intento transmitirles justamente que no es alguien que no ha tenido historia, que no ha tenido cultura, la ha tenido pero se la han robado, se la han quitado, se la han tapado. Y esto es en cierta medida, bueno, una de las etapas que estuve trabajando, por eso hice toda una investigación en pintura rupestre y de ahí que surge una actitud por ahí más simbólica. La imagen del jaguar o del hombre jaguar que podemos ver en algunas imágenes es justamente eso, es el hombre americano intentaba poseer la fuerza y el espíritu del jaguar. Hoy en día quizás la imagen moderna es tener un Mercedes-Benz. La imagen y el símbolo y el efecto que genera un Mercedes-Benz bueno, es un sistema de poder, ¿no? En aquella época lo que se pretendía era cazar un jaguar para tomar el poder. Y en esta relación simbólica justamente que intenta utilizar un plástico, bueno, para mí creo que es algo importantísimo todo esto que descubrí. Desde nuestras raíces, ya no en libros ni en exposiciones de Europa o de Estados Unidos, sino lo que me interesaba justamente era replantearme cuál era mi historia y a partir de ahí que surgen muchos de estos símbolos, ¿no? Y así va, bueno, transcurriendo todo este planteo hasta casi llegar a la época del Winchester, donde desaparece el potencial indígena y bueno, hasta hoy en día. Ese es más o menos el transcurso de la narración de ese caminar por nuestra historia para saber dónde hoy estamos parados, ¿no? Dónde hoy transitamos. Los debates del café lo planteo como más teoría confusión, ¿no? Siempre estamos debatiendo qué es lo que va a pasar, pero nunca hacemos nada para cambiarlo. Y en esos debates generalmente caemos en el problema de la identidad, del inmigrante, ¿no? Y acá está reflejado en cierta medida cómo fue cayendo
el inmigrante a América, ¿no? Muchas veces violentado justamente por el hambre para trasladarse. Impone. El americano se dejó ganar esta tierra porque por un lado no era dueño. ¿Entendieron? Dos culturas distintas. Una que no se sentía dueño y la otra que venía a imponer para hacerse dueño. ¿Entendés? Entonces, la visión del hombre primitivo es completamente distinta porque parte de cosas distintas. Suponete, no hay derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque la tierra, él nunca se imaginó que podía ser de él. Ese es un dios. ¿Cómo yo voy a hacerme dueño de un dios? Todavía que me da de comer, me da de vivir, que lo voy a comprar, lo voy a vender. Era una propiedad de todo. ¿Entendés? Y se hacía todo. Ahora llega el europeo y dice, no, esto es mío. ¿Y de dónde? Porque no es que acá están los papeles, y nosotros no los tenemos. Y por el otro lado, el indígena asume la diversidad, porque el cosmos es diverso. En cambio, el europeo no acepta la diversidad. Es su postura y no hay ninguna. O sea, es la postura del blanco contra todo. ¿Viste? No existe el negro, no existe el blanco. Acá cuando llegó la gente no eran animales. Si no son iguales a nosotros, no hay nadie, no existe. Entonces, nosotros todavía razonamos con ese planteo. Si yo quería llegar a lo popular, ¿sí? Empecé con los bares, con el cafetín, con todo el alcohol, con toda la problemática del tango, y después me tomé la relación esa, o sea, la gran ironía mía sobre el inmigrante es esa, es que muchas veces vinieron por la guerra, o sea que los sacaron hasta los tiros, y todavía seguían con la gran cultura que era esta. Por el otro lado nos criaron con el mismo planteo, y los planteos no se hacían en la realidad, o sea, se hacían en casa, o sea, el hecho del factor del poder de hacerte tu casa, ese era el objetivo máximo, pero no traen el sistema de poder. Y el problema del sistema de poder se resolvía en el café, en el bar, donde nos juntábamos los cuatro y empezábamos a divagar, y por ahí hasta nos peleábamos, cada uno se iba por su lado y terminaba ahí. Ya me había sacado la carga, te lo había dicho, por ahí nos peleamos otra vez, el problema estaba afuera. Cuando yo veo esa circunstancia y hago un viaje al interior, me encuentro con otro panorama completamente distinto. Me encuentro con los indios de verdad, indocumentados, no existían, tipos que no hablaban castellano, tipos que no estaban, viste, alejados del mundo. Y ahí empieza otro replanteo que es cultural. ¿Quién está mejor al final? Si vos que estás dentro de este sistema o aquellos que están todavía ni se avivaron que existe este sistema. Lo que hago acá es un planteo ante las caminatas que hay que tener cuidado con quién nos guían, ¿no? Por eso pongo cuidado con los líderes. Y acá yo tendría que poner con perdón de los no videntes, ¿no? Porque muchas veces esos líderes son ciegos y no nos damos cuenta que nos van llevando hacia un abismo, ¿no? Y yo lo que quiero es que todo lo que yo estoy sintiendo que lo sienta la gente también. Entonces el hecho es que por ahí busco un símbolo más accesible para el código común de la gente, lo que es la figura humana, para empezar a trasladarle determinadas sensaciones. O sea, un bastón blanco lo reconoce cualquiera. Viste, los lentes oscuros, y vos ves el bastón blanco, el símbolo ciego. ¿Dónde lo ubiques y cómo lo ubiques? Conforma un golpe distinto. Ahora, yo fíjate que ya necesito también el texto. Cuando otros te dicen, por el otro lado, que la pintura, el tema es una excusa, y para mí el tema es lo principal. El otro planteo es un poco darle una salida a todo esto que planteaba, que es darnos cuenta que, bueno, que vivimos en América, aunque hay personajes que tienen otro punto de vista. Esta es una raíz que brota y los mediocres que la cortan.
En cierta medida lo que estoy simbolizando ahí es la raíz nativa, y muchas veces lo que pasa es que van dejando un gran desierto, ¿no? Al cortar todas esas raíces. Cuando aparece la escritura y se sistematiza a través de la educación primaria, toda nuestra población del interior quedó afuera. Por eso la idea del inmigrante es que esa educación la tengan sus hijos y relegan todo, ponen toda su potencial no para ellos, para lo que viene. Hoy en día, suponete, tenemos todo ese potencial desde el punto de vista intelectual. Ahora no tenemos el poder económico y quedaste afuera del sistema también. Con esa instrumentación también nosotros pasamos a ser marginales, por más que sepas leer y escribir. Aquellos también sabían, pero en su contexto cultural. Y el nativo tenía también una cantidad de códigos y de referencias, pero con otro lenguaje, era como si fuera, qué sé yo, el mapuche, la relación del aymara, tenían códigos que no estaban por escrito, por ahí sí con símbolos que los sabían referenciar en una cerámica o en una pintura rupestre. Simbolizo con el triángulo es la Argentina, que se está vaciando y se está concentrando toda en la capital federal y bueno, y abandonando el interior, ¿no? Todo para sobrevivir. La gran ciudad, con una gran cantidad de gente que se va superponiendo y después no saben qué hacer, ¿no? De ahí que surgen los trepadores. No importa cómo, pero llegar, sin saber a dónde. Y lo que acá empiezo a plantear es que la única salida que va a haber es justamente la de unir los proyectos de la gente que siempre estuvo en América y que son descendientes nativos, que generalmente nosotros lo denominamos como la gente del interior o el cabeza, que es netamente el hijo de la tierra, el hijo del sol, y la inmigración. Acá hay un planteo que justamente un indígena toba planteaba que era que somos como un árbol plantado aquí en América, ¿no? Con raíces muy profundas. El blanco tiene solo sus ramas sobre América, apartadas de su propia esencia. La tarea es encontrar juntos el tronco que nos une. Ese mataco es Melesio Zamora. Y entonces, bueno, la idea es esa, trabajar sobre un objetivo en común para generar un nuevo proyecto. Y el nuevo proyecto es que tiene que triunfar la vida, con un nuevo hombre en América, y es contraponiéndolo a lo que Europa está haciendo, de seguir pariendo, ¿no? Como siempre. Entonces acá lo que en cierta medida se da es que bueno, que la vida vuelve a comenzar, ¿no? Y que empieza por uno, por dos, por tres, por el somos o la familia. Y bueno, eso seguirá en marcha y entonces comienza nuevamente la marcha por siempre.